Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal, ¿Cómo Jerome? estás? Yo bien, bien, bien. Pues primero te agradezco este momento, tomar pues este tiempo con nosotros y yo a mí lo que me gustaría en esta conversación es que pues puedas explicarnos un poco tu día a día, el proyecto que estás llevando aquí. Estamos en un entorno pues la verdad que precioso por haber hablado un poquito contigo anteriormente, ¿no? Sé que hacéis varias cosas, tenéis varios proyectos y todos con mucho cariño hacia la naturaleza y creo que, pues eso, hoy un poco se trata de hablar de eso, de poner en valor quizás este proyecto agrícola que es más bien el tuyo en este caso y pues presentarnos todo eso y conversar sobre tu día a día. Así Jojo, que con mucho placer, ¿eh? La verdad. No siempre se me ofrecen oportunidades así, así que te lo agradezco. Y nada, más que nada decir también que yo coordino, o sea, es una cosa bastante horizontal lo que estamos llevando aquí, porque yo simplemente soy una pieza más que llegó en un engranaje y que bueno, vamos haciendo que todo vaya pues rodando como te pide un poco el lugar, ¿no? Que esa es igual una de las claves de este sitio, que es el lugar, que ya es muy antiguo, hay mucha historia en este lugar y eso como a mí al menos me impresiona. Me impresiona porque soy alguien un poco fantástico de pensar, wow, que en este mismo eh, sitio ya hubo agricultura. Bueno, no sé si se apreciará, pero detrás de aquí tenemos la Ermita de la Alegría, que es, digamos, bueno, es un símbolo que le da sitúa un poco en el sitio donde estamos. Es la Ermita de la Alegría y donde estamos ahora es el Sor de la Alegría. Y esto se construyó en el 1100. Entonces, a mí, esa fue la primera dada que recibí y dije, vale, que aquí ya pasaron muchos seres humanos y es un sitio que se ha mantenido vivo. Entonces, yo solamente llegué aquí como una pieza más y a tirar como pasito adelante de este lugar. sí, porque para poner un poco en contexto, ¿no? Estamos en Tiana, Mm, muy cerca de Barcelona, ¿no? Justo después de Badalona, igual para ubicar un sí, poco. Antiguamente, igual, si te va bien, me gustaría que volvemos un poquito atrás para contar más pues, la historia de este sitio, pero históricamente ha habido mucha agricultura aquí. Hablamos de, ¿no? de por ejemplo, de mucho cultivo de la viña, ¿no? En esta sí, zona. Y hoy el proyecto que tenéis, eso de igual será otra parte, pero lo estáis llevando, como dices, entre varias personas, mm, que tú eres una persona de este equipo. sí, Así que eso, ¿no? Si podemos quizás volver un poquito atrás, como lo vale, estabas haciendo, y explicar qué te ha llevado aquí y las personas que trabajan guay, contigo. sí, vale, vamos a desglosar eso. Claro, yo nazco aquí en Badalona y soy alguien que, bueno, pues alguien bastante normal, que vas al cole, no tengo familia agrícola, ¿no? Y acabo ahora haciendo pues verduras y siendo un poco el friki de conocer las plantas y de llevarlas a los platos. Y entonces yo nazco aquí y como todo el mundo va haciendo sus mochilas de experiencias y vas rellenando pues tus inquietudes y en un momento visité Francia y fue cuando me marcó bastante ciertos tipos de proyectos, de profesiones, gente joven llevando fincas agrícolas pero de maneras creativas, ¿sabes? Como vamos a hacer un mercado por la noche o nos hemos inventado esta herramienta para poder hacer, no sé, el aireado del suelo, la agrolinette. Yo para mí todo eso eran fantasías. A mí siempre me ha gustado trabajar con las manos y dibujar y resolver cosas. Entonces, wow, ahí fue ya como que me influenció bastante. Eh, y no soy alguien tampoco que siempre haya tenido la pasión, ¿sabes? Por trabajar, sino siempre me ha gustado disfrutar un poco, darle bastante tiempo a mi vida. Y entonces, cuando fui entendiendo que en este estilo de vida y este estilo de trabajo te compensa todo eso que tú sientes como alguien joven, por eso veo que la agricultura es como para gente bastante joven, yo me dediqué, ¿sabes? Dije, pues yo quiero saber más.
Entonces, ¿cómo? Pues yendo a los sitios, picando a la puerta y diciendo, bueno, ¿qué hay aquí? ¿Qué se puede hacer? Así un poco como nos conocimos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que ahí está un poco la magia de que me ha llevado aquí. Ir conociendo proyectos, pues no, alguno te influenciará una cosa, otro otra. En Francia conocí sobre todo pequeños productores, El Suelo Vivo, Maraîchage sur Sol Vivant, no sé si lo he dicho bien. Lo has dicho espectacular. y entonces, entender que el cuidado del suelo es algo que es infinito, o sea, hay tanto por entender que vamos, que te queda, si ya eres alguien que te gusta leer, eso te va a dejar ya como toda la vida vas a tener libros nuevos. Cuidado del suelo, muy importante, pero también como el valor de sacar un alimento y ponerlo en la mesa, porque yo cuando escuché esto de es que los alimentos es lo más íntimo que nos llevamos a nuestro organismo, dije, es verdad, yo cada día estoy comiendo y los ingiero, entonces habrá que saber un poco de dónde vienen estos alimentos. Sí. Todo eso me gustó mucho y bueno, fui haciendo experiencias una tras otra, alguna pues más interesante que otra ya como también vas, digamos, cruzando tu vida personal y tienes que sobrevivir un poco y para ponerte en contexto, ¿no? De que a veces pues dices, bueno, pues no voy a estar siempre trabajando de esto, a veces tenía que trabajar de otra cosa. Y bueno. Que ya entiendo que ya no es el caso, ¿no? Que ya te puedes dedicar 100% a este trabajo que es la agricultura. Mi tiempo, sí. Le dedico todo mi tiempo. Sí. Y entonces, para volver un poco en la historia, y luego hay algunas cosas que has dicho y que me han gustado y volveremos a hablar de ellas, pero para seguir con la historia, entonces un día encuentras este sitio, ¿no? Casi haciendo un poco de puerta a puerta para ayudar, ¿no? Creo incluso para ayudar en unas fincas, y ahora te encuentras en este lugar donde sois varias personas compartiendo diferentes proyectos, ¿no? Si, no sé, igual que es un poco explicarnos, ¿no? En qué consisten estos proyectos y lo que ¿por qué te enamoraste de este sitio así? Claro, mira, es una de las cosas que, bueno, antes de llegar aquí justo venía de una formación de un año en la que yo ya decidí de decir, voy a coger este camino de a ver si puedo algún día poder instalarme y poder como coordinar o crear de nuevo una finca agrícola. Y entonces sabía lo difícil que es el acceso a las tierras. Es algo que en Francia lo viví bastante de cerca, con amigos que les pasaba, tenían muchas trabas para acceder, igual gastabas tanta energía que al final desistías. Y entonces yo vine aquí con la mentalidad esta de decir, voy a pasar unos meses y voy a ayudar, voy a hacer voluntariado para yo recoger experiencia. Y desde el primer momento en el que uno de los propietarios de esta finca, es el padre de la socia y bueno, también socio con lo que llevamos este proyecto, la parte sobre todo agrícola, él me ofreció como la oportunidad de decir, no, si yo te cedo, digamos, al uso de que le puedas dar tú a esto para llevar a cabo un poco lo que nosotros íbamos haciendo en agricultura ecológica, pero que siempre intentamos contar con alguien más porque ya tienen sus otros proyectos o no pueden disponer de tanto tiempo. Y yo eso fue como un regalo, de decir, igual no estoy preparado, pero ya simplemente esta apertura me hace pensar que aquí es otro estilo, digamos, muy parecido a mí, ya un estilo como de persona humana, ¿no? De decir, aquí ya somos muy parecidos. Entonces, fue en ese momento en el que ya pues me fui interesando más, ¿no? Esto no sucede de la noche a la mañana, sino que te vas formando la idea de decir, pues vuelvo mañana, vuelvo la semana que viene, voy a ver que voy a profundizar un poco más aquí, ¿sabes? Cuando la vida a veces son experiencias que una te pasa un día, una vez, aunque te la hayas pasado muy bien, no vas a ver qué va a pasar ahí 2 semanas después. Pues a mí me sucedió que aquí sí, y fui viniendo más veces hasta que ya hablando, y lo del primer día, que fue como te lo podemos dejar al uso para que puedas, ¿sabes? Realmente desarrollar sí. aquí lo que ya había un poco en marcha, más lo que tú puedas traer, y fuimos haciendo eso. Muy, muy guay fue. Y, claro, entonces tú ahora, bueno, de hecho hay una parte, ¿no? Detrás tú te encargas más de la parte quizás huerto,
pero entiendo que hay otros proyectos, ¿no? Sois un Sí. equipo, ¿no? Compaginando un poco Claro, esto es una sitio. finca de casi 30 hectáreas, Ah, con el centro que es la Masía Catalana, que si mal me equivoco es del siglo XV sí, o XVI, o sea, tiene bastante bueno, historia. tiene historia. El 15, me dicen por aquí. El 15. Pues el 15. Tiene bastante historia y bueno, y sin pensar que antes igual hubiesen habido asentamientos, poblaciones romanas, porque justo debajo de un campo, cuando yo vine había unas alcachofas y lo primero que entendí fue, debajo de esas alcachofas encontramos el mosaico de las termas romanas, de lo que daba, digamos, era la parte noble del pueblo de Tiana, pues esto era la antigua Tiziana, que era parte romana. Entonces yo ya fue cuando mi fantasía se despertó, decir, ah, vale, que aquí hay un legado, eso a mí me interesa. Y entonces aquí se hacen pues la gestión un poco de estas 30 hectáreas, que 2 hectáreas corresponden a, digamos, a la parte terrazada, que antes había viña y se impulsó otra vez el regadío, pues huerta diversificada, y luego hay una parte bastante grande de montaña en la que también cruza un torrente y esa parte además está protegida por Red Natura 2000. Es una protección en un marco europeo bastante elevado por la riqueza que tiene a nivel de biodiversidad. Más luego el patrimonio histórico de la masía, Claro. ¿no? Con su era y un poco los elementos que habían al lado, pues la sala de la prensa, que ahí pues habría habido prensa, ¿no? De algún tipo de aceite, no lo sé. Entonces, aquí los que viven en este lugar y los que ahora mismo son los propietarios, además han sido una familia bastante activista y conservadores de la naturaleza. Han trabajado en el campo de la biología o ahora mismo llevaron, la primera actividad fue reformar la masía y dedicarle un poco, una de las partes, al ecoturismo de manera sostenible, ¿no? Hay capacidad para 8 personas y con esa idea de mostrar un poco qué es el ecoturismo también tienes que, digamos, un poco poner en valor todo el paisaje cuidándolo, porque han pasado varias cosas, ¿no? Desde la viña a nuestros días ha habido un incendio en esta montaña en la que se tuvo que renaturalizar. Se tuvo que hacer la conversión a ecológico porque del paso de una viña convencional con herbicidas pasas de un desierto biológico a, si quieres empezar a hacer agricultura ecológica o incluso ya no te digo agricultura, renaturalizar un poco el flujo de fauna y flora del lugar, pues hay que parar y tomar algunas acciones. Una de ellas, por ejemplo, es la de desviar un poco y infiltrar mejor el agua del torrente para que los pozos puedan reaccionar mejor, disponer de más agua y poder un poco darle más vida a este paisaje. Todo eso es trabajo de hormiguita, porque no hay una empresa aquí detrás, sino es como un poco la pasión de la gente que habita aquí. Sí, sí, luego la tuya, ¿no? Porque al final, antes de empezar casi el proyecto, me comentabas que hay un largo proceso también de reflexión sobre el diseño, ¿no? de la propia finca, de dónde voy a buscar el agua, de cómo la hago llegar a mi huerto, ¿no? Dónde pongo tal cosas. Sí, es básico empezar por la observación, y aquí yo tuve la gran suerte de que muchas cosas ya estaban hechas. De hecho, la captación de agua, de lluvia, es súper antigua y funciona por acequias, recogen aguas de los tejados, de la era, de caminos, se desvía hacia un depósito, se puede mejorar seguro, pero ya es súper funcional. Y con eso muchas otras cosas, la orientación de este lugar, las terrazas que se han hecho, eso es genial. Además, hay ahora mismo 25 kilovatios de energía fotovoltaica que alimentan y de sobras la finca. Se puede ampliar más porque ya es un poco obsoleto, ¿no? Y se tienen que ir mejorando, pero que aquí muchas cosas funcionan con electricidad y además es energía verde 100%. Sí, todo solar. Entonces, ¿no? Todas esas cosas de decir, voy a poner un poco la mise en place y el orden, ya había una parte gran hecha, pero yo vine por la actividad agrícola. Entonces, para la actividad agrícola
al menos en el formato en el que te permite el lugar, que es, vale, tienes 2 hectáreas. De estas 2 hectáreas hay que restarle un poco los márgenes y caminos. Nos vamos a 1 hectárea. Y dentro de aquí hay que hacerlo de una manera lo más sostenible posible. Entonces yo ya venía de una filosofía o de una disciplina, que es el Market Garden, que también se le conoce a veces con técnicas biointensivas, que permiten, digamos, el máximo aprovechamiento de pequeñas superficies para que sean rentables y rendibles. Entonces, eso se basa desde el primer momento en la observación de, vale, lo más importante es llevar el agua a los puntos donde voy a cultivar, que son los más idóneos para el tipo de cultivos que quiero hacer, ¿no? Que es huerta al aire libre. Ujú. Y una vez que ya sabes que el agua lo vas a canalizar, digamos, es muy útil poder diseñar una finca a nivel que todo sea estándar, estandarizar las camas de siembra. Entonces aquí trabajamos sobre bancales permanentes o semipermanentes, que luego te explicaré si quieres más sobre eso, y cada bancal tiene una mesura de 20 metros o de 10, dependiendo si es un cultivo que permite hacerlo en 10 metros. Pero vamos, con esta idea hemos recortado trozos de tierra, pero que para que esos trozos donde cultivemos pues, se puedan aprovechar mejor, ya sea a nivel de materiales, pero también de generar una fertilidad en un punto en concreto. Y sobre todo, la clave que te lo da todo es el agua, porque aquí es el hándicap de la finca, digamos que no disponemos de mucha agua, tampoco tenemos una gran pluviometría, pero con la poca que hay, por eso hay que saberla aprovechar y saber un poco diseñar el huerto de manera que con el mínimo agua podamos cultivar y que siga creciendo con el objetivo que tenemos marcado, que eso también, si quieres, lo hablamos más tarde. No, pero a mí me impresiona porque llevas, creo, 3 años en el proyecto, por ahí. Cerca, serán 2. 2 años y o sea, hablamos, o sea, estamos hablando o hablo con un súper experto, o por lo menos la imagen que das. Pues, te has inspirado mucho, ¿no? de autores, quizás en Francia también, ¿no? De haber trabajado en Sí, diferentes claro. fincas, igual te has inspirado Sí. mucho. Ahí así como que podrías recomendar, ¿no? A alguien que quiere, pues quizás cambiar su tipo de cultivo o inspirarse para crear su finca, ¿darías así algún consejo, algún, no sé, un gran maestro, ¿no? Que hay que leer sí o sí? O... Wow, bueno, yo lo que a mí me han dicho siempre, ¿no? Pasa una temporada en casa de alguien, una temporada. Si no puedes toda, ves acumulando temporadas, pero es muy importante ver cómo cambia el paisaje antes de lanzarse uno mismo, porque te vas a dar cuenta de muchas cosas. Dentro de lo que tú pretendas hacer, ya sean alimentos como las verduras, que son alimentos más frescos, digamos, de ciclos más cortos, o alimentos en la escala de tiempo mucho más largas, como árboles frutales, el tiempo de preparación no solamente es de saber de agronomía, sino de cómo llevan a nivel personal, cómo se desarrollan esos proyectos. Entonces es muy interesante ver qué pasa a lo largo de una temporada, ya sea a nivel agrónomo, pero también a nivel de las personas, ¿no? De cómo se administran su tiempo, y yo creo que aprendí mucho de ahí, y es lo primero que recibí de Eli Jam, bueno, era un maraîcher, un pequeño productor de donde yo vivía en Saint-Affrique, en Aveyron, y él nos lo decía mucho, no, pero pasa aquí un tiempo, y él invitaba también a su casa a gente a poco stage, de ir Sí. unas semanas a aprender con él, y eso para mí es como básico, inspirarse, estar siempre un poco a ver qué hacen otros. Otra gran frase no es de decir, bueno, tú llegas a un sitio, igual yo venía de otro clima casi atlántico, de alta montaña, y entonces siempre había escuchado esto de decir, no, pero ¿cómo hacer la planificación de cultivos? Como lo haga tu vecino. O sea, la mejor información es la que tienes aquí a mano, el de la finca de al lado, el otro. Ahí es donde vas a encontrar realmente la gran información útil para tu sitio. O sea,
yo entiendo dos cosas. La observación, clave, Sí, ¿no? Y la experiencia. Al sí, final, intentar, al poder ser, pues de ir cambiando incluso de proyecto para ver lo que se hace, diferentes técnicas, etcétera, ¿no? Porque sí, has sí, sí, nombrado a dos proyectos muy distintos. sí. Y luego quizá esto sí que no lo aprendí directamente en este, digamos, en este paréntesis de tiempo en el que yo estuve formándome para la agricultura, sino un poco antes en mi vida yo estaba haciendo audiovisuales Sí, y quería estudiar cine y me acuerdo mucho de que un profesor nos dijo esta frase de no hay que llegar a la parálisis por el análisis, ¿vale? Rima así, la parálisis por el análisis, es decir, que hay que actuar. Entonces también hay un momento en el que tienes que empezar a hacer y tener que ver cómo resolver lo que vas haciendo. Eso también es en vital. serio, a rodar, ¿no? Y Pierrot, otro productor, también decía lo de hay un momento para plantar y otro para abandonar. ¿Sabes? Eso, si no te lo dicen, a veces tienes inseguridades de, uy, pero voy a intentar a ver si puedo alargar más estos calabacines, porque tal y cual. Y la experiencia de ese señor te dice como, no, hay que saber abandonar esto para dar vida a lo otro y Hmm. tranquilo, ¿sabes? Que esto se recicla, podrás incluso, no sé, sacarle otro beneficio, pero hay que saber también cómo actuar. Ya. Eso está muy bien. Carlos, ¿y cómo alguien que no es de una familia agrícola para nada llega a ser agricultor y en el sentido de que, porque para poner un poco en contexto, hoy en día hay un problema, ¿no? De relevo. Sí, O sea, vemos muchas fincas, incluso por aquí, que igual pues no van a seguir, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo, primero, pues un poco como lo has explicado al principio, ¿no? Como un joven que no es de una familia agrícola se podría interesar claro. al mundo agrícola, ¿cómo podemos hacer para que llegue al mundo agrícola y que quizás descubra, como tú lo has hecho, una forma de vivir que corresponda a su ser, ¿no? Interior, que eso es lo Mm, primero. Y lo segundo, ahora que ya tienes experiencia, ¿no? Y además diferentes experiencias, ¿cuáles son, según tú, las características o como las competencias, ¿no? Los valores que tiene que tener uno para poder lograr lo que estás pues logrando? wow, mira, lo curioso es que pienso que todo el mundo, o la mayoría, estamos hechos para este tipo de actividad, para la agricultura. Es lo más primario, pienso, que en el ser humano, eh, crearse su propio alimento. Es lo que genéticamente quizás tenemos más capacidad de hacer. Y lo primero que, uy, piel de gallina ya, porque es que estoy recordando una vendimia que hice. Yo en las vendimias era de otra persona, ¿eh? Era como en plan de, bueno, vengo aquí motivado un poco por el aire libre, pero A saco. a cortar Sí, sí. y a estar con el equipo, que era lo que me gustaba, ¿no? Y escuchábamos un podcast de cazadores recolectores, que es como ese periodo un poco, ¿cómo decirlo? Tribal Sí, que del ser tenías que ir a humano, buscar tu de sí, comida, ¿no? bueno, lo estamos romantizando mucho, pero bueno, que en el podcast te escuchabas historias y que al final tú te veías con las manos diseñadas para coger alimentos y que tenemos la capacidad física como para estar, digamos, en contacto y administrando y gobernando o coordinando un poco el paisaje. Eh, porque tenemos un poco la mirada elevada, ¿no? Estamos erguidos, podemos ver qué pasa un poco más allá del horizonte y, digamos, ver si tenemos que poner un árbol así para que el viento nos proteja o desviar el agua para allá, o bueno, entonces yo creo que por eso mucha gente siente la necesidad a veces de tengo que ir a la montaña, tengo que ir al campo o tengo que ver verde, el color verde. Y entonces, ¿por qué, qué handicaps hay o cuáles son las cosas? No lo sé. La verdad hay mucho, cada vez el mundo, hay tantos perfiles y tantas Sí. historias que van conectando unas con otras y generando otras que a veces lo más básico se desdibuja, ¿no? Pero cuando la gente lo ha descubierto, pienso que conectan muy, muy fuerte con ellos mismos. Lo que pasa es que ahora en los tiempos de hoy en día, quizá la estética o lo que vemos del campo no te atrae.
No te atrae porque... Viendo eso, no sé. bueno, claro, porque lo vemos aquí así cuidado, pero vamos a otro lugar en el que lo han tenido que llevar un poco quizá por otro estilo de historia, o no por obligación, pero sí como sin un sentido más claro, ¿no? De he nacido aquí, pues voy a continuarlo. Y entonces, no sé, es otra estética, ¿no? Al final es otras motivaciones, pero que pienso que mucha gente que, sobre todo del periodo de adolescencia joven, que se cuestiona la vida y el planeta y qué hacemos aquí, buscan este tipo de aventuras de ir a fincas o estar conectados con la naturaleza. Lo que no esperan es que lo más, digamos, útil es hacer alimentos también. O sea, porque, bueno, está muy bien ir a relacionarse con la naturaleza, pero qué manera más íntima que la de generar un alimento que es el combustible que te hará proseguir en la vida, que es así de obvio, a veces lo veo. Sí. Entonces, pienso que ya están ocurriendo, ¿eh? Yo, si no hubiese sido por esas referencias que yo he tenido, pues como este señor Elliot Coleman, que ves un poco sus libros y la gente que habla de él y luego las fincas y la gente que está detrás de ellos, y dices, pero si os parecéis mucho a mí y a mis amigos. Yo se lo digo mucho a mis amigos, digo, es que podríamos hacer aquí una finca y trabajarla y vivir un poco de esto, y no es eso que pensamos de que es cansado, de que es agotador, de que no te va a dejar tiempo para nada más. Claro que trabajamos con organismos, pero nosotros también somos uno, y al final ahora yo tengo tantas referencias bueno, las tengo en Canadá con Jean-Martin Fortier, su estilo de finca, en la que te organizas como un trabajo más. Trabajas 7 horas al día si quieres, de lunes a viernes, y como uno más. Y yo luego, pues ayer me fui a Badalona pues a tomarme ahí mojitos y uno más, y nadie se espera que seas agricultor ni... Ya. No, no, conseguir, ¿no? Reconectar todas estas personas para que se den Sí, cuenta, ¿no? Que al final este trabajo no es tan esclavo como se quiere enseñar a no, veces, no, ¿no? no, y tampoco tan físico, no deja de ser un deporte más. Lo veo así, a mí me lo enseñaron como un deporte. En el Jardin du Cheyran, que era el primer lugar, era la primera finca que habían 30 trabajadores, porque era además una reinserción laboral. Veníamos gente que nos pasábamos 2 años allí y rotaban un poco los equipos, y eso eran 9 hectáreas en agricultura ecológica, pero porque habían además 5, digamos, agricultores que se repartían. Al final eran como 5 mini proyectos, unos que eran más de invernadero, unos más de hacer el plantel, otros eran más de comercialización. O sea, que se complementaban Se además. complementaban. De hecho, hay muchos proyectos así que se complementan, que luego, si queremos hablar de acceso a la tierra, la fórmula de integrar cosas y no hacer nuevas, eso es la mejor. Es decir, ir a un sitio donde ya hay algo y falta, y quizá pues como una pata más en un proyecto, una persona, una mano, que no significa de seguir estrictamente lo que ya se hacía, sino a veces es como sumar con una pequeña cápsula de, no sé, alguien que ha querido hacer frutales en una finca en la que se hacía solamente, o yo qué sé, otra cosa. Entonces, en este lugar, que éramos tantas personas, lo vivíamos como un deporte, es que nos lo hacían así. Venía un entrenador cada 15 días a formarnos en estiramientos, en calentamientos, y cada día teníamos 15 minutos antes de salir a hacer el deporte, preparar el cuerpo. Teníamos como pizarras con tácticas de tú harás esto con el otro, hará lo otro. A mí me recuerda al fútbol muchas veces. Estrategias para que todo se llegue al trabajo con el mínimo esfuerzo y de la manera, digamos, más eficaz. Sí. Y para mí estaba guapísimo eso. Copiar los gestos, los buenos gestos, como igual cuando un entrenador te corrige cuando tú corres en atletismo y te dicen, no, ves, igual ganarías más si movieras las piernas así. Allí teníamos estas observaciones.
Y a ver, si hago un pequeño resumen. Sí, Haces deporte, estás bien contigo mismo, sí, estás haciendo lo que te gusta, estás en un entorno maravilloso y además le dedicas el tiempo necesario para tener también al lado pues tu vida personal y poder, como decías, ¿no? ir a tomar un mojito si quieres ir a tomar un mojito, ¿no? Entonces, todo eso, si lo has conseguido también, es porque detrás hay un modelo económico que funciona de alguna manera. Entonces, yo creo que es muy interesante que nos puedas un poco explicar también cómo lo hacéis, porque creo que el approach, ¿no? La manera que habéis tenido o la decisión que habéis tomado sobre el modelo económico es diferente a lo que normalmente vemos, pero muy probablemente acertada, ¿no? mm, Porque al final, pues, parece que funciona, ¿no? claro. Bueno, matizo de lo estamos consiguiendo, decir, no, no, ahora mismo no es como quizá lo más rentable posible, rentible Sí, a no, nivel rentable, económico, sí, sí, sí. pero sí que estamos con los objetivos marcados de, bueno, llegar como a que sea como sostenible al final en el tiempo. Mm, Sí que es cierto que empiezas como cualquier otra empresa o proyecto emprendedor con un poco de el valor de energía que tú le puedas dar y que seguramente el retorno económico vendrá más tarde, una inversión pero inicial, ¿no? claro, claro, eso yo creo que pasa en todo, pero sí que con unas pautas y unos objetivos, porque está el objetivo final es poder sacar un sueldo digno de esta profesión. Entonces, empezamos el ejercicio por el final, por ese gran objetivo. Nos marcamos, a mesura que los vas descubriendo, porque al principio te vas a marcar un objetivo mensual, llegar a cubrir este gasto, llegar a cubrir el otro gasto. Luego anual, llegar a que al final del año, como el año pasado, cuando ya descubres como el potencial que mes a mes puedes ir haciendo, venga, que el año siguiente lleguemos a este punto, ¿vale? Y durante todo este tiempo también hay que estar preparado, supongo que eso es la parte de observación del principio, de ver cómo otras personas se lo han gestionado, para no empezar un proyecto así sin saber un poco qué condiciones te vas a encontrar, al menos en los primeros 2 y 3 años. ¿Qué va a pasar? Que vas a estar creciendo en muchos caminos. Aunque tú tengas marcado el que quieras hacer, el lugar y las condiciones y tu contexto social también te van, digamos, a modelar un poco tus ideas y eso es natural que pase y te vas a adaptar a ellas. Entonces vas a crecer en muchos, como un árbol con muchas ramas y luego vas a podar para que las mejores esas sean las que vayan, digamos, sosteniéndose y haciéndote crecer bien. Que podrías crecer todas y tener un árbol muy grande, vale, pero tenemos siempre aquí la visión del objetivo final, que es el sueldo digno Claro. con las condiciones reales que hay, que es que aquí trabajamos, somos 2 personas, los que llevamos yo y Alba, pero que dentro de estas horas que le destinamos, pues Alba también está llevando el ecoturismo Calandreu, también está en un voluntariado en retiro en Tabertet, en una casa de retiros, Casa Virupa, en donde cocina y también se forma y empezará a formarse aún más en temas de gastronomía. También yo, pues uno llega a Badalona otra vez y tienes que buscar sitio donde vivir tiempo, tiempo y tiempo. Entonces, con los inputs que tienes, hay que saber hacer el puzzle, pienso bien, antes de seguir adelante, ¿no? Entonces eso yo creo que lo sabemos observar bien, por eso que igual para alguien ganar 1.000 euros al mes sería muy poco, para cubrir mis gastos del primer año fueron suficientes esos 1.000, por ejemplo. Ujú. Eh, entonces, con la idea de ir creciendo bien con esas ramas que vemos que son las que funcionan en el lugar y son las que además hemos estudiado y nos hemos influenciado, vamos creciendo y por eso creemos que es sostenible y va funcionando. No... Mira, hay dos cosas. Primero, un comentario Sí, que igual para atraer a más personas, la clave está en lo que has dicho, que más allá de ser agricultores, sois emprendedores. sí, Y en verdad es que
cambias la palabra y de repente se te abre como un campo enorme, porque ¿quién no sueña ser emprendedor, ¿no? En el fondo, ¿no? Construir algo de sí mismo y todo eso. Me ha gustado mucho esta, ¿no? Sin querer o queriendo, pero este paralelismo que has hecho. Y entonces, volviendo y dando paso a lo que estabas diciendo, el proyecto, y eso me interesa particularmente, lo habéis basado en una producción que corresponde, ¿no? Si lo he entendido bien cuando lo habíamos hablado hace unos días, que corresponde a el equivalente para X familias del pueblo, ¿no? Lo habéis como medido y dimensionado para poder, pues, vender a gente del pueblo, a gente que igual pues sabe perfectamente lo que come, lo ve, es un modelo diferente a lo que podemos ver habitualmente, ¿no? Sí, bueno, ya se lleva desde mucho tiempo atrás. Quizá justo aquí donde estamos no es algo que se conozca mucho, pero sí que yo pienso de que ya lleva mucho recorrido en muchos otros lugares. En Francia lo vivimos mucho. Y sí, esta es la idea, es uno de los objetivos y digamos también es donde cogemos esta inspiración en el método Jean-Martin Fortier de llevar un campo planificado con lo que tú ya sabes que vas a sacar y vas a vender. Y aquí hay muchos matices porque no es estrictamente así, sí, pero es el gran pilar económico que hace que sea que esto perdure. Nosotros teníamos esta idea desde el principio de poder planificar las temporadas, los cultivos, por eso todo está medido, está estandarizado, sabemos cuántas verduras, cuántos kilos más o menos sacamos de una superficie para poder luego distribuir al quien se lo va a comer al final de una manera como garantizable, ¿no? Es que lo vas a tener estas fresas, no va a venir alguien y va a comprar los 20 kilos que han salido hoy. Y pienso que tiene varios beneficios, tanto para los que vienen aquí a alimentarse, como para los que estamos como cultivando, ya que no generamos tantos desperdicios, Claro. no hay la incógnita de a quién va a acabar esto. En otros lugares sí que hay como ya clientes y maneras de distribuir muy fijas y tal, pero que al final se pueden ver truncadas o como se pueden pasar varias cosas que hagan que una rama se corte, ¿no? Aquí, al cerrar todo en un pequeño círculo, aunque ahora mismo, por ejemplo, por el tiempo que podemos destinar nosotros y la superficie, podremos hacer 30 unidades de cesta que distribuimos. O sea, para entenderlo, Sí. serían nutrir, por decirlo de alguna manera, 30 familias, 30 ¿no? familias, sí. Bien. Lo pensamos así, en familias que luego pueden ser, pues yo tengo un amigo que él es suscriptor y por lo que recibe él, se lo come él. Es una base, digamos, no es la totalidad de una alimentación de la semana, pero es una garantía de tener unos productos y unos alimentos frescos, ecológicos, que sabes de dónde han salido, que es de tu propia localidad. Y nosotros hacemos las cestas a 15 euros, de referencia 15 euros, en peso igual son 9 kilos, dependiendo de qué cosas, que componemos en base un poco a lo que nos ofrece el campo en la temporada, que tenemos la suerte de estar en un lugar muy bien expuesto al sol y nos permite hacer muchos tipos de verduras, y también corresponde a un poco a lo que nutricionalmente comemos aquí. Y nos vamos adaptando. Lo bonito de esto es que adaptamos un poco también, al ser como una pequeña escala, podemos ir a ese detalle de ver qué es lo que realmente queremos comer, porque aquí empezamos, Alba y yo, y su padre Francesc, a decir qué queremos comer de aquí. Ah, pues plantamos esto y lo otro. Más la gente que iba viniendo, porque también tenemos siempre la finca abierta los viernes y sábados, para que la gente, yo creo que es
básico poder ir a un sitio y verlo con los propios ojos, y lo tenemos a modo de expositor y poder también, tenemos planificada un tanto por ciento más para poder cubrir esta tiendecita que tenemos aquí, para también un poco, digamos, que la gente pueda descubrir alimentos, hacerse ellos a la carta. Necesito, mira, unas fresas para una tarta, o tenemos también este tipo de gente que viene. Pero el pilar base es llenar la nevera con el máximo de alimentos que podamos hacer de aquí y que esté compensado. No sacamos porque sí la cesta y la llenamos toda de calabacines porque hay mucho calabacín. No, sino que ya nos vamos formando también en eso, en poderla, digamos, organizar, de que haya pues una porción de patata con cebolla, que aquí se utiliza mucho, con igual ese fruto de temporada que ahora sería el tomate, y con el pepino, pero sabemos que igual la remolacha no es tan famosa, pero la ofrecemos para descubrirla en una pequeña proporción. Bueno, son todos estos datos que vamos recibiendo también de nuestros vecinos, que son los que van a venir aquí y los que van a comer. Al final vamos a plantar un poco a petición, ¿no? Y eso también es inspirador y desafiante. Total, porque al final es en el funcionamiento, ¿no? Es que yo como familia, pues del pueblo, de la zona, me puedo suscribir y entonces sé que cada semana voy a poder tener una cesta con productos de temporada. O sea, más fresco y más de proximidad no puede ser, y no sé, pero no soy nutricionista, pero de lo que me parece espectacular es que vamos, con este tipo de sistema vamos a descubrir de nuevo fruta y verdura que igual hemos un poco olvidado, ¿no? Y tener como más diversidad en nuestro plato. Eso está totalmente de acuerdo. Sí. ¿Cuántas veces no te habrá pasado de que algo que tú pensabas que no te gustaba y lo descubres en otro lugar y dices, ay, ¿sabes? Que me ha cambiado. ¿He sido yo o ha sido la verdura? Totalmente. Entonces aquí sí que, como nos gusta comer, pues entonces lo que proponemos siempre está bueno. No dudo. Sí. No dudo. Mira, Carlos, creo que ya llevamos un tiempo hablando. Yo he aprendido un montón de cosas y te lo agradezco mucho. No sé si te gustaría, no sé, añadir algo, quizás hay algo que te hubiera gustado poner en valor y no lo hemos hecho, no sé, como tú veas. No sé, bueno, primero que esta clase de contenido, de gente motivada como tú, que viene a interesarse, luego a compartirlo, ya para mí es súper motivador, ¿sabes? O sea, porque es lo que decía un poco antes de por qué no llega a tanta gente. Yo tengo tantos amigos que no saben de qué trabajar o qué hacer, y es que porque igual no se ha descubierto del todo, ¿no? Entonces yo, mira, si me dejas el espacio de citar... Adelante. Igual luego las ponemos, ¿no? Algún enlace o así, pero que lleven a las imágenes que a mí me gusta ver de cómo también cómo puede ser el campo. Market Gardeners es como un lugar en Estados Unidos, bueno, es un sitio web que son diferentes proyectos en las que ves diferentes maneras y formatos de llevar la agricultura, pero todas tienen esa clave de, oye, el centro somos las personas que lo llevamos y vamos a tener un trabajo como cualquier otro. Market Gardeners es genial. Sí, pues pondremos Sí. el enlace, sí. Y bueno, no sé, también otros tipos de proyectos como el Horta de Virupa, que al final nos hemos quedado en eso, ¿no? De cómo llegar a la tierra, pues a veces es integrarse en un lugar. Pues aquí era una casa de retiros que tenían pues parcelas, igual no son las mejores, pero es que en cualquier lugar del mundo se puede cultivar, luego hay que mirar qué. Pues allá también aprovechan y hacen cultivos para nutrir esa casa de retiros y poder un poco también a los vecinos, y es súper guay cómo lo hacen, el Horta de Virupa, y me dejó un montón más, ¿sabes? No, pero es súper inspirador, y sí, yo espero que a través pues, de estas pequeñas intervenciones que hacemos demos ganas a más gente a interesarse a lo que pasa alrededor de nuestra casa y empezar a consumir más local. Es un poco nuestra lucha y nuestra voluntad, ¿no? Y es lo que nosotros queremos hacer dentro del proyecto que tenemos, es hacer que podamos consumir
cada vez más los productos de la tierra que tenemos aquí, que nuestro vecino tiene, ¿sabes? Total, total. Creo que es súper importante para, de nuevo, lo que decíamos hace 2 minutos, descubrir de nuevo productos de temporada que igual habíamos olvidado, pero también para proteger más nuestro planeta, cuando vemos los kilómetros que hacen ciertas frutas y verduras y que sabemos que lo podemos cultivar a 10 kilómetros, pues es que estamos un poco a veces en una sociedad sin sentido, ¿no? Y es nuestra voluntad, así que yo encantado poder haber compartido contigo. Muchísimas gracias. Qué guay. Yo recojo lo que dices, tanto de comer local como cultivar en el sitio donde se vive. Es que... Yo creo que ahí es donde nos encontramos. Sí, sí. Qué guay, tío. Gracias, Carlos.